hay que dejarse sorprender para que uno realmente no esté limitando hasta la innovación que las personas puedan hacer. Pueden tener hasta mejor ideas que tú. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo mercadeo y me presenté para una convocatoria a empresas públicas de Medellín, porque él me había escuchado cuando íbamos a ver el alumbrado a Medellín, que yo decía, yo voy a trabajar en esa compañía. Yo siempre digo que uno tiene que declarar, las palabras tienen poder. Cuando yo estaba ya creciendo en cargos, me decía, hija, acuérdate, mientras uno más sube, más humilde tiene que ser. Que hablar desde los datos, desde los hechos, desde las expectativas, también es cuidar al otro, porque a veces pensamos que cuidar el otro no es tener una conversación difícil, cuando realmente desde esas conversaciones es que crecemos ambos. Hoy en Meet the CEOs conversaremos con Carolina Quintero, presidenta ejecutiva de Delsur. Carolina es una líder con una sólida trayectoria en el sector energético, reconocida por impulsar procesos de transformación, sostenibilidad y desarrollo desde organizaciones claves en la región. Su perfil combina visión estratégica, liderazgo humano y un firme compromiso con la ética y el servicio. Hoy hablaremos con una mujer que lidera con propósito y que ve en la energía una herramienta para transformar realidades. Bienvenidos a Meet the CEOs. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pasa adelante, por favor. Ay, mire, gracias, qué lindo tu carro. Gracias. La voy a traer en esta nave, un BMW Serie 3. Me encanta. Ay, amo esta cojinería, me gusta muchísimo. Me pongo el cinturón. Vamos. Y aquí, perdón, estamos. Listo, vamos. No tengo que ni decir de dónde es, Caro, porque cuando la escuchen hablar van a saber de dónde es. No, claro, sí. Se nota mucho. Colombiana. Caro, ¿cuánto tiempo tiene de vivir acá en El Salvador? Tengo 6 años. Llegué el 20 de enero del 2020, antes de la pandemia. Imagínate. Entonces, El Salvador está totalmente distinto a cómo lo encontró cuando vino. No, total. Me encanta. Este es otro Salvador. Yo creo que es un país que ha tenido un proceso de transformación y he tenido el privilegio de verlo, donde recuperamos todo el tema de manteniendo las raíces, recuperando la cultura, todo el centro histórico, por ejemplo, cómo se ha transformado, que lo asocio como con las raíces y ya conectándose como con el mundo, con la globalidad, que lo asocio también con las olas, porque aprendí que las olas nos caracterizan y nos conectan con el mundo del sur, pero es una forma de conexión con el mundo globalizado. Totalmente. Mire, Caro, ¿y cuáles considera usted que eran como los primeros o los principales stoppers que usted se encontró en El Salvador cuando dijo, uy, ¿para dónde estoy viniendo? Bueno, pues realmente, pues aquí, es que en Infidencias, pero estamos, vamos a estar en varios canales. No, mira, inicialmente el sentido de llegar a El Salvador fue más desde una ruta profesional, yo diría, desde una ruta profesional. Yo venía de estar primero estuve en el núcleo corporativo, trabajo con el grupo Empresas Públicas de Medellín, después estuve de gerente de una filial nacional y era venir a una filial internacional, a un crecimiento profesional de experiencia internacional, resolver unos asuntos, digamos, que teníamos en la estrategia de la compañía y ya habilitarme, digamos, para otro cargo a nivel de la corporación. Ese fue la razón inicial. Entonces, claro, estaba el reto, que la seguridad, claro, pues llamaba la atención que tú ibas y que está en una farmacia, vieras a alguien armado, en un restaurante. Claro, porque en cada lugar había vigilantes. Habían vigilantes, entonces eso inmediatamente pues te impacta. 2, que hayan recomendaciones de que no caminaras por ciertas zonas, ciertos lugares, cuando me encantaba caminar, salir a caminar. Son como esos primeros impactos, pero tú dices, bueno, acá voy por un camino. Y llega la pandemia y empezamos a trabajar
con los colegas del sector, con el mismo gobierno, y empezamos ese tema de conversaciones y de cercanía con distintos sectores y avanzando hacia resolver problemas, pero después ya no era resolver problemas, sino asumir retos de transformación de país, y uno empezar a ver esas grandes victorias, esas victorias tempranas, diría yo, que inmediatamente conectan con apalancar la evolución de un país. Y ya mi sentido cambió. Ya realmente a los 3 años decidí quedarme porque me preguntaron, ¿regresas o te quedas? Y dije, no, yo me quedo porque yo sí quiero ser parte de todo este proceso de transformación que está viviendo el país y que creo que es referente. Y además que la velocidad, entonces El Salvador contribuye a uno desarrollar estas capacidades de liderazgo emergente, flexibilidad, resiliencia, adaptabilidad, porque todo cambia y cambia muy rápido. Y eso ha hecho que evolucionemos y tengamos, digamos, una mentalidad más ágil y digital. Entonces me ha parecido maravilloso. Qué cool. Bueno, además que El Salvador tiene una cultura preciosa, los salvadoreños. Gracias. Eso es lo que cuando hablábamos antes de empezar la producción, decía que había notado una característica en los salvadoreños y era el tema de la hospitalidad. Sí, sí. Imagínate que yo soy de la región del eje cafetero, los que denominan así igual que Antioquia los paisas. Entonces siempre hemos dicho que nos caracterizamos por ser amables, cercanos, cálidos. Y cuando llegó a El Salvador, obviamente no tuve un cambio brusco de cultura, pero algo que me pareció maravilloso, porque digamos en los países a veces somos mucho de nuestro núcleo familiar o nuestro núcleo de amigos de la infancia, pero sentí que en el salvadoreño tienen una hospitalidad, te abren tu casa y eso me ha parecido maravilloso, te hacen sentir familia. Alguien me explicaba que podría tener alguna asociación por lo que se vivía en la guerra y que de una otra forma se reunían con amigos, buscaban espacios en su casa. Entonces se abrían más allá de su núcleo familiar. Y eso me ha enamorado también. Es que definitivamente creo que en la vida siempre las personas son las que hacen la diferencia. Y el dato curioso es que aprendió a tomar café acá en El Salvador. Sí, imagínate, y siendo de zona cafetera y preciso gracias a una amiga, Mónica, que quiero mucho, no le podía faltar el café y convivimos en pandemia 3 meses y efectivamente me hizo conectar con el café y ya me encanta, entonces aprendí a tomar café y a comer mariscos en El Salvador. Bueno, entonces vamos por un café. Vamos por un café. Qué bien, me gusta. Listo. Bueno, y cuéntame, Roberto, un poquito de ti. A ver, yo... mi historia es... Me gradué de la universidad a los 21 años. ¿Estudiaste? Estudié comunicaciones integradas de marketing. Mi primer trabajo fue en comunicación corporativa. Después trabajé en proyectos habitacionales. Después trabajé en el Diario de Hoy, que es un newspaper acá en El Salvador. Y estuve ahí 5 o 7 años. Y después entré como socio con Carla y con Irene en Search. Ya tengo 9 años de estar en el grupo. En la fase 1 lanzamos una aplicación que se llamaba Red Sofa, que era para digitalizar toda la parte de referencias, siempre el tema de reclutamiento, y luego esto evolucionó a lo que ahora es Search Club, que trabajamos todo el tema de las marcas empleadoras. Felizmente casado desde hace casi, este es nuestro 4º año. Me casé con mi mejor amiga de los 13 años, es ahora mi esposa. Entonces es una historia de ir y venir. Cuando estábamos pequeños a mí me gustaba y yo no le gustaba a ella. Después ella me buscó cuando yo tenía novia, entonces mal timing, se fue a estudiar fuera. Y hace 4 años y medio reconectamos y ya, o sea, era como bien obvio ya, o sea, la química, todo. Entonces, estábamos destinados.
Y como yo digo, cada quien sabía en qué se estaba metiendo porque ya nos conocíamos súper bien, personalidades y todo. Y desde hace un año, felizmente, soy un papá también, papi de Jimena. Ay, qué belleza. Mi hija, cuando nació, tuvo ahí un par de complicaciones respiratorias, pero gracias a Dios. Está bien. Está súper bien. Y ya está ahí creciendo y es... De veras que cuando decían que ser papá te cambia, o sea, te cambia, pero porque pasas a un segundo plano y querés hacer todo lo mejor para darle un futuro a tus hijos. Sí, Así que... es que inmediatamente solo comienza Sí. con el desprendimiento por otro. Total. Así que tenemos un par de negocios con emprendimientos con mi esposa. Tenemos una academia de baile en Santa Elena. Tenemos un emprendimiento de entretenimiento corporativo con personajes. Así como tenemos un montón de artistas internacionales que los usamos para animar bodas o eventos corporativos y todo eso nos contratan. Y tengo también emprendo con mis hermanos con una red de clínicas dentales. Así que paso bien entretenido. La gente dice que no saben cómo me alcanza el tiempo, ni yo tampoco, pero la verdad es que siempre busco algo que hacer. Pero mira que me encanta, mira que la vida lo va conectando uno con personas y que escuche emprendimientos y con mi hijo ha sido ese tema de esa discusión porque mi hijo se ha venido cambiando, o sea, mi hijo no se ha ubicado, que arquitectura, después que administración y finalmente decía, mami, es que yo no quiero el mundo corporativo y posiblemente lo estábamos llevando a una universidad que lo forma, que mi hija se graduó de esa universidad, los forma más desde el mundo corporativo, como para ser gerentes, para ser... Y no todos están hechos para el mundo corporativo. Y mi hijo apenas ahora llegó, no más que yo no quiero el mundo corporativo, o sea, él prefiere algo distinto. Y eso está bien. Lo que pasa es que a veces para uno como papá, suéltelo. Sí. Y está bien. Entonces la vida como que me ha venido conectando. Así como tú, no, hago este emprendimiento, hago esto, y yo digo, ay, qué rico, entonces me ha despertado otras cosas. Sí, no, y es bien cool, porque estuve quizás no en un mundo tan corporativo, pero yo creo que yo no puedo volver al mundo corporativo, o sea, soy como... no estoy hecho para el mundo corporativo. Sí. Mi esposa dice, vos el primer día que te contraten en el mundo corporativo te despedirían, porque propongo hacer cosas y que no sé qué, y a veces uno tiene que estarse quieto haciendo las cosas como tienen que ser. Claro, entonces felizmente madre de dos. De Natalia y de Juan José. Natalia 26 y Juanjo de 22. ¿Y qué tal su rol como madre? Bueno, no, feliz, o sea, feliz, creo que son una bendición en mi vida, son quienes me han inspirado, quienes también me han ayudado a crecer, a evolucionar. Uno no cree, pero a través de mis hijos he tenido como los grandes aprendizajes que han movilizado mi estilo de liderazgo, hasta entender más la diversidad, escuchar más al otro, el valorar al otro desde su forma de ser, desde su forma de pensar, en entender que soy un habilitador. Para Roberto, sería un bañamete. Gracias. Con ese almendro, ¿verdad? Gracias, amigo. Y sería para ti el chai. Ay, sí, Gracias. gracias Hugo. Bueno, gracias. Gracias. Y con esa pregunta recuerdo hace poco que hablaba con un amigo y estábamos hablando y entonces ya me compartía esa pregunta y que la reflexionamos y era que alguien le dijo que si ser gerente era muy complicado, muy difícil, y le dijo no, más que ser gerente es más complicado ser papá. Totalmente cierto. Y realmente porque siendo papá sí tratas de sacar tu mejor versión, porque te das la tarea. Y creo que ahora somos más conscientes como papás de la empatía, de ver también desde la mirada del otro.
no desde simplemente la instrucción, sino desde el sentido. Entonces, por eso digo que los hijos le ayudan a uno a crecer, porque es el aprendizaje que te conecta más fuerte con el corazón. Sí. Entonces te ayudan a evolucionar. La vida siempre mueve cosas a tu alrededor para que tú aprendas. Ahí lo importante es estar presente y atento para entender qué es lo que sucede, lo que te está trayendo, y la pregunta clave es: ¿esto qué significa para mí? Porque realmente creo que en el liderazgo de cada uno de nosotros arranca por el liderazgo de sí mismo. Total. Entonces es preguntarse: ¿esto qué significa para mí? Y cuando uno entiende qué significa para mí, también ya empieza a hacer un análisis distinto y con mayor amplitud de lo que sucede a tu alrededor. Sí. Claro, ¿cómo hace usted para mantenerse vigente? O sea, ¿tiene libros? ¿Tiene así libros que lo han marcado? ¿Podcasts? ¿Cómo empieza su día? Cuénteme un poco como quién es la Caro, a qué hora se levanta, cuál es su estilo de vida. Bueno, a ver, me levanto a las 5 de la mañana normalmente. Me leí el libro de El Club de las 5 de la mañana. Ajá, sí. Y a mí sí me ayudó a transformar hábitos, porque era más trasnochadora que madrugadora. Hizo el switch de descansar más. Hice descansar más, o tratar de acostarme o irme a la cama con disciplina más temprano. Y lograr hacer ejercicio en la mañana, porque cuando lo hacía en la tarde, para mí me activa. Exacto. Entonces me activa, que empiezo a trabajar y prácticamente me acuesto es porque sabía, no voy a ser capaz de levantarme. Entonces ese libro de verdad que para mí me ayudó muchísimo, como en hábitos propios para Carolina. No laborales, sino de Carolina. Entonces sí, me levanto a las 5 de la mañana. Lo primero es que siempre me levanto y me tomo mi pastillita de la tiroides. Me encanta, inmediatamente tiendo la cama. Esa sí es mi primera tarea. Hay un libro que se llama Tiende tu cama. Entonces eso tiene todo un sentido, que lo escribió un coronel como de la Armada del Ejército de los Estados Unidos, y me gustó muchísimo, y me quedó ese tema, que lo primero que hago es tender muy bien mi cama, mi primera tarea del día. Pongo música, tengo una playlist de la escucha? Música. Me gusta este grupo en la mañana de Bomba Estéreo. Me como gusta, más rock en español. Pop en inglés. Y hay una playlist que me gusta muchísimo, que dice música para empezar activo y enérgico en Spotify. Siempre la coloco y me encanta. En el perfil de Spotify salió que edad 35 años. Está bien. Entonces siempre me gusta la música. Si está mi esposo, normalmente, y si lo hago más juiciosa cuando está él, salimos a caminar. Y camino 12 kilómetros con él. Entonces cogemos la mascota, vamos... ¿Pero es caminando o no trotando, sino caminando? Sí, caminando a paso largo. Ajá. Entonces me encanta caminar, sobre todo cuando está él sí me hace portar más juiciosa. Si él no está, más fácil si subo al gimnasio y en la caminadora hago 30 minutos, o sea, hago más poco cuando estoy sin él que cuando estoy con él. Hace 6 kilómetros, sí. En cambio, con mi esposo hago un poquito más. ¿Su esposo físicamente está en Medellín? Sí, mi esposo se mueve entre Pereira y El Salvador. Entonces, sí se nota cuando él está. Me da más disciplina. Pero sí, mínimo camino 30 minutos. O sea, mínimo camino 30 minutos. De ahí me ducho y desayuno. Pues desayuno y me organizo y voy a la oficina. Sí trato, algunas veces, si estoy bien juiciosita, bien cumplidita, trato de leer unas páginas de un libro antes de salir, y en general en la mañana trato de leer algo que tenga que ver con mi trabajo, ¿cierto? Como algo de contexto que me permita crecer en habilidades gerenciales.
Me gustan los podcasts. Hay un podcast que me gusta que se llama Recetas para el Alma. Pero Recetas para el Alma es un chef que él es peruano y él es un gran lector. Entonces las recetas para el alma, los ingredientes tienen que ver es con aprendizajes que dejan ciertos libros. Entonces es Recetas para el Alma con el Dalai Lama. Entonces te da los 10 consejos, entonces ahí veo los libros y dependiendo qué me atraen, sí, entonces como me atraen, voy y me leo el libro. Él fue de los que recomendó el Club de las 5 de la mañana y también recomienda algunos libros del Dalai Lama, entonces me gusta. Entonces ese es un podcast que me hace resúmenes ejecutivos de aprendizajes tan sencillos como, venga, recetas para el alma según Bob Marley. Pero el mundo de cocina, recetas, o sea, ¿es solo se ocupa para el podcast o es algo que a usted le gusta también? Bueno, claro, entonces resulta, y mira, Recetas para el Alma que dice en el podcast, y algo que me encanta es la cocina. No es que practique demasiado, entonces he estado retomando, pero creo que yo sí le heredé a mi abuelita, como decimos en Colombia, el sazón, porque cuando hago me queda rico. Ya. O sea, no es algo que haga constantemente, pero cuando se mete a la cocina le deja su toque. Me deja mi toque, entonces creo que es de mi abuela que lo heredé. Y mi hija cocina delicioso, entonces he estado como con ese espacio de que nos conectamos por videollamada, porque ella vive en Bogotá y cocinamos juntas. Entonces empezamos a hacer la misma receta juntas. Preparemos el mercado que vamos a comer en la semana, entonces lo hacemos juntas. Y después de este aprendizaje de El Salvador, que me reúno muchas veces con amigos alrededor de la cocina, entonces tengo ese sueño de que cuando me retire en otra etapa quiero estudiar gastronomía o hacer un curso, me gustaría un café. No, entonces sí me conecto como con ese concepto de recetas para el alma. Entonces aprendí que leo temas de resultados, temas de reinventando las organizaciones, libros. Pero sabes que aprendí también que tengo que leer temas que me disfrute, ya no que me conecten, no solamente que la informe o que la mantenga, que me mantenga, sino también, entonces ahora me he estado leyendo un libro de Dan Brown, Fortaleza Digital. Me gusta, hay otro que todavía lo tengo nuevecito porque me encanta cuando viajo, voy siempre a la librería, comprarme un libro siempre, entonces me traigo un libro, ahí tengo el otro de Dan Brown que se llama Origen, lo tengo ahí pendiente de destapar, y también de esta Colin, se me fue la autora, que A pesar de ti, que ya salieron las películas en cine, pero me gusta leérmelos antes en el libro porque creo que tienen como mayor profundidad muchas veces que la película. Entonces también como que algo que aprendí, pero no hace mucho, porque te puedo decir que eso lo hago hace 5 años, como a leer más novela, a leer acción, porque antes era más técnico todo lo que leía. El Salvador me ayudó a hacerme más consciente de mí misma, o sea, como del disfrute de un café. Me encanta irme a un café a leer un libro. Pues no sé, lo disfruto. Sí. No, y aprender también como a dedicarse tiempo a uno mismo, a hacer cosas que lo llenan. Sí, y que te ayudan finalmente a estar bien. Y a veces cuando tú hace poco que hablábamos y me preguntabas, bueno, ¿y uno qué hace para liberar el estrés o para mantener, digamos, como la calma? La lectura ayuda, el ejercicio ayuda, ¿sabes? Conectarse como con la espiritualidad. Pero la espiritualidad no hablando no solo de religión, sino como cada uno lo haga, como la calma, el respirar, el tener lecturas que como que te alimenten tu espíritu, que te motiven. Claro, ¿y usted siempre fue así? ¿O hubo algo en la vida que le dijo, no, espérate, hay que ordenarnos y hacer las cosas bien? A ver, yo creo que la vida te va dando enseñanzas en el camino, ¿cierto? Bueno, yo empecé a trabajar a los 18 años
Mi papá tuvo un revés económico en mi casa y ¿Qué hacía su papá? mi papá estaba en el mundo del transporte. Ah, ok. Inicialmente mi papá tenía transporte público y después le dio por cambió el transporte público, sus busetas, y cambió a camiones. Y en esa época que cambió a camiones, realmente hubo una época de violencia en el país. Y en esa época no aseguraban los vehículos, las cargas, y a mi papá, o sea, se siniestró un carro, robaron la carga del carro, o sea, como cuando todo puede ir mal y todo pasa, puede ¿no? ir mal y pasa todo, pero realmente creo que fue un momento bien importante finalmente también para mi familia, porque mi papá, que es uno de los grandes sabios que yo tengo de liderazgo, es una persona que siempre dice, piensa de eso que está pasando, que tienes que aprender. O sea, nunca es alguien que reniega de lo que está pasando, sino que siempre reflexiona de que lo que pasa lo tienes que convertir en una oportunidad. Entonces, como tú te conectas siempre con la posibilidad. Entonces, en ese momento nosotros tuvimos que cambiar en mi casa, vender la casa, o sea, una cantidad de cambios. Yo estudiaba 2 carreras y ahí me fui abandoné una y me fui a estudiar de noche contaduría pública. Pues yo estudiaba contaduría pública. ¿Cuál es la otra carrera que estudiaba? Administración financiera. Ya. Y tuvo que escoger y se quedó con... Y me quedé con contaduría pública porque era una carrera que me permitía estudiar y trabajar más fácil. Entonces, trabajaba en el día, estudiaba de noche. Y en esa época en mi ciudad quienes estudiaban de noche eran, y en esa carrera era gente adulta, casi todos casados, y yo de 18 años, entonces claro, un entorno distinto que también pues me ayudó a crecer en mi madurez. De ahí empecé a ir creciendo en mi trabajo, entendiendo que la disciplina también daba resultados. Me movilicé siempre con mis jefes crecían, yo iba creciendo con mis jefes. Yo había empezado de secretaria, mi primer empleo me lo consiguió mi mamá con la vecina. ¿De verdad? Sí. Mire, esa niña quiere empezar Mi a trabajar. mamá fue la que hizo el proceso de reclutamiento. Ella fue su headhunter y la colocó en la amiga donde la colocó, ¿qué rol tenía ella? Ella era la gerente de un fondo de garantías, y entonces yo era la secretaria de Patricia, y la mamá de ella fue la que me recomendó. Entonces empecé a trabajar, pero sabes que todo se vuelve una posibilidad. Imagínate que ella se había graduado de un colegio que era de taquigrafía, que escribían taquigrafía, y realmente yo no sabía bien taquigrafía. Y en esa época pues ella escribía las cartas, pues le pasaban las cartas escritas y yo tenía que hacerlo en máquina de escribir o algo. Entonces, no, pues para mí era incómodo tenerle que ir a preguntar aquí qué dice, entonces el de la, el por, o sea, porque escribía ya todo en taquigrafía. Y yo dije, no. Eso sí he sido recursiva. Yo dije, no me llegaba, entendía bien, preguntaba y yo le llevaba ya las respuestas. Y yo así quedaba yo bien. Y mi jefe feliz. Y yo también me sentía más tranquila de no tenerle que estar preguntando tanto. Y así fui creciendo. Siempre me gustó aprender y colaborar. Entonces había personas que iban a salir a vacaciones y los otros no querían distribuirse tanto el trabajo. Y yo, enséñeme y yo le ayudo. Entonces, o sea, siempre tenían la actitud de servir, seguir aprendiendo. No, y que a veces eso es lo que suele pasar, que uno se puede limitar únicamente como al rol o a lo que dice la descripción del puesto. Y yo creo que este es como un tema tabú también, pero al inicio de tu carrera, si confían en vos y a lo mejor no tenés tanta experiencia y no sabes mucho, lo mejor que puedes hacer es tener la mejor actitud y querer al menos demostrar ese deseo de aprender y hacer las cosas bien. Y sabes también que ha sido clave aprender de otros, porque hoy yo soy contadora pública, sí tengo finanzas, tengo gerencia, pero yo no soy ingeniera eléctrica.
y creo que aprendí de regulación, del negocio, desde lo técnico, sin ser la experta, pero sí entiendo la globalidad del contexto, entiendo quién y reconozco quién es el experto y es la capacidad de aprendizaje y de lograr construir con los demás conocimiento y generar una estrategia conjunta, y creo que eso lo he aplicado toda mi vida, desde que fui secretaria hasta ahora que estoy en esta posición de CEO. Le voy a contar ahorita todo su journey, ahorita que nos movamos. Como le gusta cocinar, la voy a llevar al final a cocinar con la Thermomix, así podemos ver, a ver qué tal están esas skills de cocina. Y como bien decía Carla de Vanegas, en la vida uno tiene que saber de todo, pero sí saber quién sabe. Y eso es un poco lo que usted pone en práctica. O sea, saber quién es el que conoce y acudir con él y crear conocimiento y soluciones a partir de eso. Claro, y tener humildad. Sí. Porque cuando uno habla de humildad es reconocer en el otro lo valioso que tiene. Total. Y yo creo que parte de un líder es reconocer todo ese potencial que tienen los otros. Total. Y construir desde el potencial. O sea, todos tenemos, oportunidades de desarrollo, porque todos lo tenemos, todos tenemos fortalezas, pero es más fácil cuando tú construyes desde las fortalezas y conectas con los demás. Entonces, es reconocer eso, y cuando tú logras el máximo potencial de cada uno, los resultados se vuelven excepcionales. Y es tener esa capacidad de trabajar con otros, y eso da resultados. Y siempre el retarse también en el aprendizaje, y a todos y a mi equipo conectarse con el servir, porque cuando uno tiene capacidad de servicio, creo que entrega y conecta con los demás, porque se vuelve genuino, es genuino. Entonces creo que a todos nos interesa tener el mejor resultado. He escuchado, Caro, en usted una palabra que se repite bastante, y es servicio. Siempre creció con esa palabra, con ese ejemplo, o pasó algo en su vida que dijo, lo voy a adoptar como mi bandera. No, sí, hubo un momento en mi vida, porque, digamos, inicialmente creo que uno va madurando siempre desde como persona y como profesional. Creo que inicialmente en mi carrera, al inicio estuve muy centrada en crecer en competencias técnicas, en habilidades. Logré llegar a cargos de jefaturas, jefe de contabilidad y presupuesto, después fui subgerente financiera y administrativa, muy en línea de que se ejecutaran los planes de negocio, los planes financieros. Soy muy fuerte, digamos, en finanzas, entonces en cuidar los valores de compañía. Después me fui a la dirección financiera de negocios e inversiones, entonces tenía un rol de control, digamos, de resultados de las organizaciones, para velar que el grupo nuestro, el de Empresas Públicas de Medellín, pues tuviera el retorno de inversión tal cual como lo habíamos pensado en los momentos de adquisición. Y hubo un momento donde a mí me ofrecieron una gerencia, la gerencia de la empresa de energía del Quindío, una filial. Y yo en su momento no estaba todavía como muy convencida de emigrar, estaba bien en Medellín, estaba en un buen cargo, estaba teniendo conocimientos de distintos negocios, pero mi esposo todavía no se había adaptado bien como a Medellín, y era una muy buena también oportunidad laboral. Y en ese momento pensé, bueno, lo puedo hacer por mi familia. La Semana Santa que más he rezado en mi vida, pidiendo a Dios, bueno, me cambio, me voy a esa otra compañía, y bueno, lo voy a hacer por mi familia, sobre todo por mi esposo, porque mis hijos estaban felices en Medellín. Así lo vi, como más por mi matrimonio inicialmente. Y tuve una conversación con un padre cuando fui al colegio. Mis hijos estudiaron en colegio jesuita, en el San Ignacio de Loyola, y fui como para que ellos no bajaran la guardia en sus temas académicos. Y realmente el padre llegó y me dijo, que me pareció súper sabio, y me dice, hija, y te veo triste.
Entonces me dijo, ¿y A tú? saber con qué angustia la vio en Me la dijo, cara, te pero- veo triste. ¿Y tú qué es lo que haces hoy? Y yo, no, yo hoy soy la directora financiera de negocios e inversiones del Grupo EPM. ¿Y para qué cargo es que vas? Y yo, para la gerencia de una de las filiales. Y luego y me dijo, hija, ¿y tú no te estás dando cuenta que estás recibiendo son bendiciones? Yo, ¿cómo? Y me dijo, ¿y no te estás dando cuenta que hasta vas por un cargo que tiene hasta más poder? Pero realmente no se trata de un tema de poder. Vas para una posición de poder, pero es una posición donde realmente tú puedes servir. ¿Sabes a cuántas personas puedes servir y puedes contribuir a que cambien su vida, que mejoren su vida? ¿Cuántas personas puedes impactar? Y me dijo, y no te ocupes de tus hijos porque yo conversaré con ellos porque algo que les enseñamos es ser más para servir mejor. Y te digo que en ese momento me hizo ver las cosas tan diferentes y yo dije, sí, yo esto no lo voy a hacer realmente, pues lo voy a hacer también por mí. Y cuando regresé a esa compañía donde yo fui subgerente financiera, realmente con mi equipo ya las discusiones no eran solo que le EBITDA las pérdidas, porque realmente esa compañía en Colombia es de las referentes del sector eléctrico. Entonces ya era, bueno, el departamento del Quindío era el segundo, el tercer departamento con mayor desempleo del país. Entonces yo les decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer por el empleo? Entonces en el comité ya era por el empleo, y nosotros qué tenemos que ver con el empleo. Sí, nosotros vamos. Entonces, ¿qué oportunidades o qué vamos a diseñar para generar empleo? Porque necesitamos que las personas tengan capacidad de pago. Entonces, empezamos a crear con ProColombia y la agencia de inversión, creamos una agencia de inversión en el departamento del Quindío, que hoy son 5.000 empleos que se generan. Trabajamos la cobertura 100% del servicio de energía. Entonces creo que ya mis discusiones pasaron de que, claro, ya es vivir la sostenibilidad de una manera todavía más conectada y genuina, donde ya no solamente es interiorizar el resultado económico, sino cuáles son esos impactos sociales y ambientales que hay que dar, y realmente qué aporte le hago a la sociedad. Entonces, cómo conectar desde el humano lo que yo hago y generar economía de escala desde mi trabajo, y mi grupo me lo permite, ¿cierto? Y eso mismo es como lo que ya empiezo a inyectarle a todo mi equipo desde el servicio. Entonces, para mí esa conversación fue extraordinaria, más darme cuenta, yo trabajaba en una filial, y cuando fui a Medellín, darme cuenta de lo que representan empresas públicas de Medellín para el progreso de la ciudad, en los procesos de transformación y de innovación. Entonces también eso me enamoró. Entonces creo que tuve momentos de verdad en el año 2014 que hicieron que mi estilo de liderazgo tuviera aún más conexión y profundidad. Y eso tuvo mucho que ver para llegar a donde está ahora. Ahora bien, ¿usted alguna vez imaginó que iba a llegar a una posición de liderazgo así tope? O sea, ser un CEO. No, pues como que yo me lo hubiera planeado de verdad, no. Lo que yo sí te puedo decir es que siempre en mi vida, en todo, desde todos los cargos que he hecho, siempre entrego lo mejor. Siempre busco generar valor y siempre busco contribuir, y creo que eso es lo que me ha hecho también avanzar. Siempre me enamoro de lo que hago y del entorno donde estoy, y ese camino como que ha hecho mi construcción. Obviamente sí me formé, sí me ocupé de, digamos, yo soy contadora pública, hice finanzas porque creo que pues, sí me gustaba pues la parte financiera. Después vi que tenía que complementar mi perfil si quería tener algo más de administración. Entonces hice mercadeo, un financiero con mercadeo. Entonces venga, porque quería que no me vieran como tan cuadriculada, porque esa es la tendencia que le hacen al contador. Contador y dicen súper cuadrado. Súper cuadrado, entonces hice fuera de finanzas, hice mercadeo. Y después, como para seguir creciendo en una posición de liderazgo, sí, inmediatamente me formé
me formé en alta gerencia. Ujú. Pero sabes qué bonito, que también ha sido pues para mí exitoso, que inicialmente entonces yo formándome en todos estos temas porque sí quería seguir creciendo, pero posiblemente no me veía en un inicio tan afuera, porque pues mis hijos, mi esposo, y hubo una conversación muy divina con mi esposo Juan Carlos cuando me dice, Caro, a ver, y me acuerdo que cuando estaba haciendo mercadeo y me presenté para una convocatoria a empresas públicas de Medellín, porque él me había escuchado cuando íbamos a ver el alumbrado a Medellín, que yo decía, yo voy a trabajar en esa compañía. Yo voy a trabajar en esa O sea, compañía. cada vez que pasaba decía, yo voy a trabajar ahí. Yo voy a trabajar ahí porque tuve un profesor de finanzas que trabajaba en empresas públicas de Medellín. Era un director del negocio de aguas. Y me mostraba todo lo que hacía EPM y a mí eso me encantaba. O sea, porque no era solo hablar de números, era hablar de impactos en la sociedad. Y yo decía, ¿qué es esta belleza? O sea, ¿qué es esto? Entonces yo decía, yo quiero trabajar ahí. Yo siempre digo que uno tiene que declarar. Las palabras tienen poder. Y una vez mi esposo me dijo, salió una convocatoria y me dice mi esposo, ¿por qué no te presentas? O si no, ¿para qué estudias? Y yo, ¿qué? Y yo, pero es que eso no es en esta ciudad. O sea, como pensar en migrar de ciudad. Y él fue el que Le dio el empujoncito. me dio el empujoncito para que me presentara y viera que eso era una opción. Entonces también tú tener un contexto que te apoye es muy importante. Entonces como que me habilitó la posibilidad de creérsela también. De creérsela y de salir, porque posiblemente decía, no, pues por mi familia, mis niños, no movernos, mis papás. No, venga, esto lo podemos tener con otro tipo de estrategias, pero tú también te puedes movilizar, pues tú estás estudiando, quieres crecer. Y sí, efectivamente me fui formando. Como cuando uno dice el éxito se da cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Totalmente. Ahora, ¿cómo fue ese momento en el que le pusieron sobre la mesa, ¿querés ser CEO de El Salvador? ¿O cómo fue el proceso? ¿Fue naturalmente, iba creciendo, aplicó? ¿Cómo fue esa adopción del rol? Fue bien curioso porque yo era gerente en la empresa Energía del Quindío y uno sí se visualiza creciendo y yo decía, bueno, tengo que hacer mis cosas bien, dar estos resultados excepcionales, porque con esos resultados excepcionales me quiero habilitar para la gerencia de una filial que era, digamos, de mayor tamaño, pero cerca donde yo estaba. O sea, era como a 2 horas de donde yo estaba. Entonces dije, de la ciudad, digamos, mía de origen, entonces era volver cerca a la ciudad de origen y 2 horas. Entonces esa era como mi visión. Y a mí me llamaron y me invitaron a un concurso en Guatemala, para la empresa de Guatemala. O sea, que originalmente iba para Guatemala. Pues me invitaron al concurso de Guatemala, entonces me dijeron, venga Carolina, el grupo me dijo, usted ha dado muy buenos resultados, queremos invitarla a que participe, queremos una mujer en ese concurso. Ajá. En ese momento yo pregunté a quiénes invitaron, porque pues hacen una clasificación de que que tienes que tener para lograr participar. Entonces iban a participar 12 personas y yo dije, cuéntame los nombres, ¿quiénes son? Y a mí me dieron los nombres. Entonces sí, gente supremamente capaz. Y en su momento yo dije, bueno, hice mi análisis. Si yo tuviera que elegir, y entendiendo que todos había ya compañeros que tenían experiencia internacional, yo no tenía experiencia internacional. Yo dije, no, yo creería que nos va bien y queda está entre este y este. Entonces yo en ese momento, en 15 minutos dije, listo, yo voy. Pero yo pensando, me tiene que ir bien para que quede elegible, para cuando salgan 2 años tal filial, me llamen. Eso fue en noviembre. Cuando en diciembre, claro, efectivamente quedó mi compañero. Cuando me llaman en diciembre, Carolina, que usted va para El Salvador. Y yo, ¿cómo que yo voy para El Salvador? Sí, usted quedó elegible. Y yo, ¿cómo? ¡Ey, qué cool! O sea que Usted efectivamente quedó la elegible. predicción que usted tenía, sus matemáticas no fallaron. O sea, quedó alguien más, Sí. pero quedó usted, o sea, la vieron en acción y dijeron... Ella es elegible.
Pero yo sí tenía ese propósito de, yo dije, quedo elegible, pero yo me imaginaba era otra compañía, porque un compañero mío se jubilaba en 2 años. Y yo dije, me va bien. Y claro, me fue bien. Pero me llamaron, fue listo, que usted quedó elegible para El Salvador. Y yo, ¿cómo? ¿Para El Salvador? Y yo, no, ven, yo tengo todavía muchos retos del 2030, muchos retos en esta compañía. No, para nosotros está perfecto. Entonces me dijo, no, un momento que la va a llamar la vicepresidenta de negocio. Wow. Cuando me llaman y me dicen, Carolina, es que si usted, y yo, no, pero no, esa otra compañía ya está perfecta. Ya la dejaste donde tenía que estar. Para mí esa compañía puede quedar 10 años así, está perfecta. Ahora, te necesitamos a que hagas el proceso de transformación en El Salvador. Ya hiciste algo allí, ahora va y demuestra qué podemos hacer a nivel internacional. Si quieres seguir creciendo en el grupo, tenés que tener experiencia internacional. Por eso era que te mencionaba hace rato de que para mí el primer movimiento estuvo en sintonía con un habilitador de crecimiento profesional. O sea, si quieres llegar a una vicepresidencia, tenés que ir a tener una experiencia internacional. Y bueno, finalmente mi esposo y mi familia me apoyaron y decidimos, veníamos por 2 años, prorrogables otros 2, pero en el tercer año decidimos quedarnos definitivo aquí en El Salvador. ¿Qué pasa por la mente? Porque siempre se ven estos cambios de tengo que moverme de país y demás, pero o sea, o sea, son decisiones profundas, dejar tus tierras, dejar todo tu network, empezar de cero, no solamente para usted, sino también para su familia. O sea, ¿qué pasaba por su mente? O sea, ¿qué cosas son las que tenía que decidir, o qué cosas ponía sobre la mesa también para tomar en cuenta la decisión? Sabes que ese día y conversábamos con mi familia, bueno, habían 2 temas importantes. Uno, bueno, yo tengo un amor profundo por el grupo en el que trabajo. Y convencida pues de los procesos de transformación, y soy consciente que tengo habilidades en los procesos de transformación, en hacer conexiones, no solamente desde la operación, sino desde las evoluciones culturales y de temas de liderazgo para velar que los temas sean sostenibles en el tiempo. O sea, porque una organización no puede depender de un líder, ¿cierto? Debe ser sostenible como tal y generar un movimiento organizacional. Entonces sabía que ese es un talento que debo poner al servicio de mi grupo. Sí. 2, tenía en ese momento una jefe y un líder, y 2 líderes. El que hoy es el presidente del grupo era vicepresidente de negocios, más la vicepresidente de transmisión y distribución, que me comprometían, unos líderes increíbles que usted dice, ¿cómo le digo que no? Fuera de eso, imagínate, ¿cómo le digo que no? Porque las personas también a uno lo mueven, entonces, uy, no, porque hasta mi familia también me decía, no, pues es que ¿cómo le vas? No podemos decirle no a Inés, o sea, y mi hijo, que era el menor, que estaba terminando, diciéndome, mamá, tú te has esforzado, tú eres capaz con estos retos, hazle. Y yo, pero tú estás terminando el colegio. No, yo me quedo acá. Pero mamá, si yo fuera una restricción, eso me pareció súper lindo. Mamá, si tú no lo vas a evaluar por mí, pues yo me voy, si quieres contigo. Pero yo quisiera quedarme aquí terminando mi colegio. O sea, mi familia siempre fue conectándome como que, mami, hazle, porque nos sentimos súper orgullosos de ti y para eso trabajas, para eso te preparas, sigue creciendo. Y los primeros impulsores fueron mi familia. Qué bonito. Entonces, mis hijos. Y mi hija también me decía, mamá, si eso te hace feliz, si yo sé que tu trabajo te hace feliz, y a nosotros nos hace felices verte. Y yo, bueno, y nomás son 2 años, mamá. Ya van 6. Ya van 6. Pero sabes que llegamos, desde el momento que llegamos, obviamente si al principio nos decían que tiembla demasiado, la seguridad,
mi hijo me miraba y me decía, mamá, ¿estás segura? Porque tuvimos una visita de campo, de reconocimiento. Y en ese momento, ¿estás segura, mamá? Y yo, sí. Y algo que yo sí tengo y le he enseñado siempre a mis hijos es enamórate siempre de su entorno. Y empezamos a hacer ese ejercicio y creo que hoy amamos todos a El Salvador. Y ha sido, pues para mí es otro hogar y creo que nos sentimos salvadoreños ya, pues mi esposo de aquí llevamos pupusas, que todos nuestros amigos creo que han probado ya las pupusas, nos encargamos siempre de cuidar ese entorno. Por eso le habló el motorista que no le caben ahorita en la maleta las pupusas que lleva. Sí, porque mañana mi esposo viaja, entonces las pupusas y hay que congelarlas. Entonces le dije yo, ay no, ayúdeme a resolver. Sí, no, y quiero decir eso, o sea, porque obviamente no se grabó esa parte, pero me gustó porque habla muy bien de usted, o sea, le dice el motorista, no caben, como esperando una respuesta de qué hacer. Y le dijo, usted innove, confío en usted. O sea, habla desde ahí de su liderazgo, o sea, porque la única forma de que tu gente tome decisiones es que les des la oportunidad de tomar esas decisiones. Sí, yo creo que es bien importante el empoderamiento. Y uno como líder, empoderar para que la gente, dejarse sorprender. Yo utilizo mucho esa frase, hay que dejarse sorprender, para que uno realmente no esté limitando hasta la innovación que las personas puedan hacer. Pueden tener hasta mejor ideas que tú. Sí. Entonces, en ese caso le dije, no, yo sé que usted lo puede resolver. Pues él está ahí, conoce el entorno. Puede dimensionar y dimensiona la decisión y el impacto de la decisión que vaya a tomar. Y lo más relevante para uno como líder, cuando pasa un error, es tener una conversación que en algún momento que captures un aprendizaje, no que genere temor para que después las personas se limiten. Es lo que decía su papá. Yo le he escuchado referirse bastante a su papi. ¿Ambos papás están con vida? Sí, Gracias tanto a Dios. Mi mamá y mi papá. Sí, es que yo muchas frases, digamos, desde su trabajo, a mi papá siempre, desde lo coloquial, realmente hay grandes aprendizajes de administración, aunque yo digo, uno escucha lo que quiere escuchar o ve lo que quiere ver. Entonces siempre cuando veo ese tipo de temas, por ejemplo, mi papá decía, yo cuando trabajaba, porque antes de mi papá tener sus vehículos, mi papá fue conductor, y mi papá decía, yo cuidaba el carro, le producía al dueño, producía para mí, o sea, para la empresa de transporte, porque cuidaban los tiquetes para la empresa de transporte, y eso no es nada más y nada menos que un gana-gana para todos los grupos de interés. Entonces mi papá siempre era como de esa concepción de responsabilidad, de que hay que tener bienestar para todos. Entonces todos esos son los grandes legados que hasta en la administración y en tu crianza te van enseñando. El tema de la humildad, porque mi papá, cuando yo estaba ya creciendo en cargos, me decía, hija, acuérdate, mientras uno más sube, más humilde tiene que ser. Uno sube como palma, baja como coco, y cuando uno esté bajando, uno realmente tenga apoyo de la gente, y eso se da dependiendo tú cómo construiste, porque importa el qué, pero también importa el cómo. No, y ahí es donde uno se da cuenta, porque yo también como que ahora pienso muchas cosas de lo que soy, son por esas frases que mi papá me decía, y quizás uno cuando es papá dice las cosas por decir, pero realmente hay que decirlas, pero con propósito, porque uno de pequeño escucha y te quedan marcadas, o sea, son cosas que te quedan marcadas. Imagínense eso que le dice su papá, o sea, crecer como palma y caer como coco. O sea, las palmeras van creciendo silenciosamente, llegan súper altas y los cocos caen aquí a los carros, a donde sea, a donde estén. Y son cosas que te van preparando también son life skills. Sí, total, en la vida. Entonces se vuelve relevante porque realmente la familia, trabajar la cultura,
O sea, porque realmente eso es lo que explica cómo tú tomas decisiones. Sí. Tus creencias también tienen que ver en cómo tomas tus decisiones. Entonces se vuelve muy importante, por eso los valores, los principios, la ética, eso sí va marcando tus comportamientos. Y por eso también es importante en el liderazgo trabajar los temas culturales para lograr tener sostenibilidad y organizaciones que perduren en el tiempo. Que vuelvo y lo repito, parte de lo que uno tiene que hacer es que las cosas funcionen sin tu estar. Eso es bueno. Sin tu estar. Tengo que aprender mucho de eso. Sí, entonces eso te implica entrenar a tu equipo, creer en tu equipo, ver el potencial, pero eso es parte de la tarea, que todo funcione sin que tú estés. Total. Caro, ¿qué piensas de las conversaciones difíciles? Bueno, sabes que esos son de los asuntos que creo que uno va creciendo, ¿cierto? Porque muchas veces no nos entrenan para eso, ¿cierto? De poder con el otro entender que hablar desde los datos, desde los hechos, desde las expectativas, también es cuidar al otro. Porque a veces pensamos que cuidar el otro no es tener una conversación difícil. Cuando realmente desde esas conversaciones es que crecemos ambos. Lo importante en esas conversaciones es que sí sean más por construir. Genuinamente y en algún momento creo que lo relevante es uno entender que cuando uno da esa conversación no es con una intención de dañar al otro, sino es de fortalecer y que tengamos la capacidad de construir juntos. Pero no creas que eso es fácil, porque uno sí debe entrenarse en lograr entender cómo conecto con el otro para realmente ser empático al momento de poder manifestar lo que yo veo, porque posiblemente es mi percepción. Entonces, ¿cómo tenemos la capacidad de identificar lo que para ti es cercanía, para mí que lo es? Porque para alguien va a decir, no, es que para mí cercanía es poder ir y saludar todos los días. Ven, no, es que la cercanía no es que tú me saludes todos los días, es que realmente tú me escuches cuando estoy en una reunión y logres estar presente cuando yo estoy allí. O sea, y me estés escuchando de manera genuina, no que me saludes. Entonces poder tener la capacidad de llegar a acuerdos. Sí. De llegar a acuerdos. Yo muchas veces digo, realidad es igual a satisfacción menos expectativa. Entonces, ¿qué tanto conversamos de las expectativas ambos? Y tenemos la capacidad de negociar. No, y me gusta porque también uno muchas veces erróneamente asume que el concepto que tú tenés sobre algo es exactamente como la otra persona lo entiende. Lo que acabas de mencionar, el tema de cercanía, y no todos entienden eso de una misma forma. Entonces, solo teniendo una conversación, uno puede llegar a ese tipo de acuerdos y decir, ok, a partir de aquí ambos entendemos qué es esto. Y lo otro que me gustó también es que tú hablas mucho de datos, o sea, hablar con facts. ¿Cómo esa habilidad de hablar con hechos te ha servido para movilizar proyectos? Bueno, a ver, hay algo que yo siempre he dicho y voy a traer a colación una conversación que tengo con mi gerente, por ejemplo, de distribución, de infraestructura. Entonces le digo, claro, mira, no solamente tú administras una infraestructura, unos activos, uno administra un valor de un negocio. Entonces, ¿qué tenemos que entender? No solamente, listo, ¿qué capacidad de inversión tenemos nosotros? Por decir algo, en estos próximos 4 años vamos a invertir más de 150 millones de dólares. Wow. Entonces decimos, listo, vamos con 150 millones de dólares. Ahora, ¿dónde los vamos a invertir estratégicamente? ¿Cuál es la calidad del servicio? ¿Hacia dónde está creciendo el país? ¿Cómo vamos a impactar las
zonas de operación, sabemos que estamos creciendo por la libertad y para la libertad vamos a llevar 20.000, estamos invirtiendo casi, vamos a finalizar ahora $20 millones, estamos en el aeropuerto, invertimos $7.6 millones porque sabemos que el aeropuerto es relevante para el país. Entonces, lo primero es contexto. Yo digo, la primera habilidad de liderazgo es la lectura de contexto. Entonces empecemos, listo, porque ¿dónde tenemos que enfocar la calidad? Hacia dónde va el país. Entonces, conectar con el contexto. Entonces, ¿cuáles son los intereses? Le estoy colocando el ejemplo desde mi negocio. ¿Cuáles son los intereses de la política pública del país? ¿Hacia dónde va el país? ¿Cómo me conecto yo con ello? Pero ¿cómo me conecto con lo que necesitan también los dueños, los inversionistas? ¿Cómo conecto? ¿Cómo es el desarrollo de los proveedores? ¿Qué necesitan mis colaboradores en competencias, en capacidades para poder tenerlo? Entonces, cuando yo digo tener datos y cifras, y dos, perdón que me faltó uno relevante, ¿y cuánto vale las operaciones de la compañía? Porque lo que hacemos es también para generar valor. Y cuéntame cuáles son los impactos sociales y ambientales, pero todo en datos. Entonces yo a mi equipo le digo, tú no administras una infraestructura, tú administras con visión integral, cuidando todos los impactos que tienen tus stakeholders. Entonces ampliar la visión y hacer una excelente planificación de qué quieres para saber qué variables son las que tienes que gestionar o qué renuncias a hacer. Porque estrategia es decidir. Y no decidir, digamos, entre dos cosas, entre otra que es mejor, porque eso es gestión del cambio. Estrategia es renunciar a algo y que tienes que tomar la decisión de entre dos cosas que son buenas. Pero entonces con tu equipo es, no solo manejes los datos, sino ten claro cuáles son los impactos que vas a tener para gestionar, porque hoy en el 26 nosotros estamos decidiendo ser 28-32. Los resultados del hoy, esas decisiones las tomamos hace 4 años. Entonces, ¿para qué sirven los datos? Para hacer escenarios de planificación, que no son estáticos en el tiempo, que vas cambiando, pero los datos te sirven para tener norte, porque tú necesitas determinar los impactos que quieres. Entonces, y eso no solamente es desde las compañías, también desde lo personal. Entonces, lo que hablábamos hoy, ve, Caro, ¿y tú qué estás pensando? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo digo, sí, a mí me faltan 8 años, pero entonces sí, yo sé que me faltan 8 años de mi vida laboral y yo quiero cuidar mi calidad de vida. Yo tengo que entender qué asuntos debo resolver, qué asuntos debo resolver frente a la salud, frente a flujos de caja, frente a vivienda, frente a estudios, pero lo planeo desde ahora para saber qué es lo que necesito para poderlo gestionar de hoy. Entonces los datos importan porque todos esos impactos que tú quieres hacerlos los tienes que gestionar. Entonces tienes que tener cuál es el dato de cuál es hoy y a dónde quiero llegar y a la situación futura. No solamente desde el deseo, desde la intención y la inspiración, sino que con datos, si los persigues tus metas, ya tienes un camino que tú vas a gestionar para lograr movilizar. Entonces los datos siempre son importantes. Siempre están presentes. Siempre están presentes porque tienes que tener en tu negocio y como líder, por decir algo para nosotros tenemos variables, pues, no solamente desde la perspectiva, claro, desde la perspectiva de aprendizaje, desde las personas, desde las perspectivas de las operaciones, desde la perspectiva de mercados y clientes y desde la perspectiva de generación de valor. Entonces siempre tienes que tener todo un tablero que te permita tener una visión mucho más integral. Y los datos te permiten ir visualizando si estás logrando los impactos que requieres o dónde tienes que movilizar cambios de estrategia. Pero sí se vuelven relevantes. Y lo mismo con las personas. No, me gusta desde mi rol como conocer a los CEOs. O sea, logro ver en usted lo mejor de los dos mundos. O sea, desde la parte numérica, pero veo la parte estratégica, pero veo una persona resolutiva y flexible. Entonces sí veo como entiendo
todos los elementos que la han llevado a donde está hoy. Es más, hasta siento pinceladas de marketing ahí. O sea, como de esa propuesta de valor, de trascendencia y todo eso. Hay algo que a mí me parece maravilloso porque a mí me hacían una pregunta que realmente uno que esperaría pues como de esos líderes empresariales, y yo creo que parte de lo que tenemos que inspirarnos todos es cómo conectarnos con la construcción de un mundo mejor, y lo digo genuinamente, porque la pandemia nos tuvo que haber enseñado ese tipo de cosas, de que a nosotros nos tienen que interesar no solamente tu compañía, sí, sino todo un entorno. Lo que pasa es que eso te implica salirte, como decimos todos, sálgase de su zona de confort. Hubo otro momento en mi carrera cuando hice el programa de alta gerencia, hubo un profesor que hizo una pregunta. Estábamos muchos directivos y preguntó, bueno, ¿a quiénes les gusta la política pública? Y ninguno levantamos la mano. Y llegó y dijo, qué tristeza que no les guste la política pública, porque realmente a través de la política pública se construye país, y yo no les estoy hablando de politiquería, que son dos cosas distintas. Entonces, porque es que la política pública, entonces por eso yo siempre a mi equipo le digo, ¿hacia dónde va el país? Porque tú tienes que conectar con ese sueño y cómo apalancas ese sueño. Entonces a mí me encanta ver el sueño de este Salvador y entender cómo puedo contribuir también y dejar mi granito de arena. Obviamente que tengo la bendición de estar en una compañía como Del Sur, que realmente impacta a mucha población. Tenemos 470,000 clientes, y si multiplicamos por 4, entonces, wow, ¿cuántas familias? Entonces, ¿cómo nosotros poder impactar dando un buen servicio, dando una buena experiencia, modernizándonos? ¿Cómo podemos contribuir en un tema que hoy andamos todos preocupados con el precio del petróleo que llegó, ya superó los 100, entonces todos nos preocupamos por el precio de la energía? Nosotros ya estamos pensando qué va a pasar con la tarifa, o la eficiencia energética, pero porque esto tiene un sentido más allá de administrar una infraestructura, es de administrar el impacto con la sociedad. Entonces creo que todo lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra mentalidad hacia la contribución de qué aporto al mundo, que eso es parte del sentido, que sé que generaciones nuevas, generaciones como la tuya, cada vez vienen haciéndolo y elevando su nivel de conciencia frente a esa contribución. Máximo. Bueno, vamos a cocinar ahora. Vamos y cocinemos, qué rico. Bueno, estamos aquí ya gracias a nuestros amigos de Thermomix que nos están recibiendo. Andrea, una súper buena amiga. Ya venimos hambrientos, ya nos tomamos un cafecito. Ya es hora casi del mediodía, así que ¿qué vamos a cocinar ahora aquí? Vamos a hacer una limonada y luego vamos a hacer un postre que es una espuma de fresas. Vamos a usar la Thermomix, este es la TM7, el último modelo, y todo lo que tenemos que hacer es seguir los pasos. Hay regalos que yo siempre le digo a todos, me voy a dar algo de mí para mí. No. Esto es algo Y en que otro momento, califica de mí para mí. Hoy Caro fue bien estratégica porque antes de venir aquí trajo al esposo y le dijo, mira, es que es para una producción, y mira qué bonita esta máquina. No, sí. Caro, si hiciéramos así una receta de su liderazgo, ¿qué le pusiera a esa limonada? Una cereza. Una cereza. Una cereza. Como para porque siempre me parece muy importante que exista ese toque de lo que tú eres en lo que haces, que no se puede perder tu esencia, tu autenticidad. Bueno, Caro, ¿qué le pareció la cocinada? Ay, me encantó la cocinada, no, la practicidad. Ese es el concepto prácticamente de digitalización de los negocios. Para allá digitalizar, además porque se vuelve práctico lo que te da la tecnología. Sí. Una experiencia maravillosa, cumples comiendo sano, comiendo lo que te gusta, en un tiempo óptimo, no, productividad total, un muy buen ejemplo de digitalización de negocio. Me gusta, y de experiencia al cliente. Nosotros tenemos una estrategia que llamamos energía que transforma, que es
calidad del servicio, atención ágil, experiencia del cliente y tecnología que conecta. Eso para mí fue esta experiencia de cocina. Máximo. Caro, la última pregunta que le quiero hacer. ¿Las ardillas son sus enemigas o no? Porque siempre a lo lejos se escucha una explosión y uno dice como una ardilla en un transformador. Bueno, imagínate que precisamente si lo habláramos de indicadores de calidad del servicio, digamos nosotros manejamos un indicador de duración y de frecuencia. Ajá. En duración, digamos de 16 horas al año, que digamos es como un promedio, 7 horas, casi 7 horas son producto de vegetación, o sea, flora y fauna. Árboles que caen sobre la red, animalitos, obviamente ahí están las ardillas, pero sabes que lo relevante es que nosotros nos hemos ocupado de entender que es que debe haber esa armonía electrovegetal, por decir algo. Entonces, nosotros hicimos estudios de cuál es la interacción de nuestra red con la vegetación. Las ardillas, por ejemplo, utilizan nuestra red como corredor biológico. Ajá. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es empezar a hacer todo un proceso de investigación, a comprar implementos que se vuelven profauna para instalarlo en las redes, para que mitigue que ellas realmente descuidamos su vida, pero también no afecten la infraestructura eléctrica. A nivel de vegetación, entendiendo los árboles y lo que representan también en temas de oxígeno, cómo nosotros logramos hacer una restitución de individuos forestales, o sea, una sustitución de especies. Estamos también determinando zonas donde vamos a utilizar cable protegido, o sea, que mitiga que el contacto no genere que digamos, las protecciones actúen, porque muchas veces las personas ven que hay el pispileo, pero realmente el pispileo lo que está actuando son las protecciones del sistema, es decir, si hay una rama que está golpeando, el sistema hace esto, pero es protegiendo una falla o un voltaje. Entonces, hicimos un estudio como compañía, lo hicimos con una firma española, entendiendo todos los factores, no solamente desde la fauna y la flora, sino también los efectos climáticos al 2030 para nosotros centrarlos, incorporarlos en la planeación de la infraestructura. O sea que nos coloca son retos, pero sí somos muy conscientes que parte de la estrategia de sostenibilidad es cuidar la parte ambiental y eso implica la flora y la fauna. Qué bonitas están las oficinas. Me gustan. Muchas gracias. Me gustan. Sí, ahí estamos como dándole apertura, pero próximamente espero que en un año vas a ver que va a ser un ambiente Lo van a totalmente transformar. abierto para que estemos más en contacto con la naturaleza y que estés donde estés ubicado, logres ver el clima, logres ver el verde y disfrutar de esta hermosa vista que tienen nuestras instalaciones. Lo máximo, buenísimo. Sí. Bueno, en nombre de Grupo Search-In, de Search Club y de nuestros amigos de BMW, queremos agradecerle, Caro, por dejarnos conocer a esa mujer extraordinaria que ahora que escuchamos su historia entendemos al 100% qué es lo que la ha traído hasta aquí. Le deseamos que lo que se venga aquí en adelante pues le ayude a completar todo su ciclo de influencia, de felicidad, pero sobre todo que siga siendo esa mujer que piensa en el crecimiento de los demás también, o sea, que tenga esa trascendencia. Así que máximo. Muchas gracias a ti por esta hermosa invitación y por llevarme a reflexionar y recordar qué camino se recorre para estar aquí, porque uno nunca debe olvidar sus raíces. Totalmente. Le dejo aquí. Ay, mil gracias. Mil gracias también. Y la última pregunta, ¿quién debería ser nuestro próximo CEO invitado? Bueno, ¿qué tal si este reto tan maravilloso lo compartimos con Gerardo Simán, que es también un hombre maravilloso, que desde la banca ha apalancado el desarrollo, que cree en la innovación y también en el bienestar de todas las personas y el desarrollo del país? Máximo. Gerardo, comprometido. Lo vamos a invitar. Gracias, chao.